7 de la mañana con 26 minutos. Iniciamos nuestra primera entrevista de la mañana vía telemática. Andrea Yepes, analista político que nos acompaña. Muy buenos días. Bienvenida a Noticias 7. Andrea, ¿cómo está? Muy buenos días, amigos. Muy buenos días a la audiencia que se conectan esta mañana. Bueno, quisiéramos iniciar con sus primeras apreciaciones sobre el desarrollo de la jornada electoral el domingo y los primeros resultados ampliamente. ¿Cómo puede comentarlos? Bueno, definitivamente este es un resultado que el pueblo ecuatoriano no se esperaba y probablemente las tiendas políticas tampoco. Es muy difícil predecir un empate técnico de este nivel. 44 a 44%, pese a que el presidente entra como la primera opción, lo hace por décimas de distancia. Y me parecería entender que cuando ambas campañas decían que tenían la posibilidad de ganar en primera vuelta, no mentían. Muy probablemente sus propios informes de investigación les daban esa posibilidad. Con un 44% reflejado ya en votación real, probablemente sus mediciones sí les permitían concluir que ganaban en primera vuelta. Y lógicamente ha sido todo un proceso para sus equipos de campaña y para los candidatos como tal entender lo que ha sucedido en este proceso, tanto lo que estuvo bien como lo que estuvo mal. La estrategia, buenos días Andrea, la estrategia para estos 2 meses de cara a la segunda vuelta será replantearse y un cambio de 180 grados para estas dos candidaturas que van al balotaje. Absolutamente. Y creo que hay que partir de un análisis muy honesto de lo que sucedió de forma correcta y de lo que estuvo mal. Y probablemente ese es uno de los errores típicos de la campaña, el tratar siempre de colocar en una balanza, poniéndole un peso adicional a lo que se hizo bien y no evaluar lo que se hizo mal. Creo que la narrativa de lado y lado utilizada en esta campaña está ya agotada y va a ser muy importante que se incluyan nuevos temas y nuevas formas de comunicar para poder capitalizar la votación de este nuevo proceso. Ahora, para mí hay una lectura muy clara de cuál debe ser el camino y cuál es el desafío que tiene cada tienda política. Del lado del presidente, lógicamente, su mayor desafío va a ser equilibrar al equipo para poder responder a la gran capacidad que tiene su contrincante de organización territorial, por ejemplo. Sabemos que el presidente Daniel Noboa como candidato es un candidato que tiene un dominio excelente del manejo de toda la comunicación digital y que su estrategia ha sido extremadamente efectiva, sobre todo para llegar a generaciones más jóvenes. Pero este divorcio con lo que el presidente le denomina el viejo Ecuador, entendiendo esto como todo lo que es la política tradicional y todas estas formas de hacer política, y al mismo tiempo también el elector y el político más analógico y más tradicional, es algo que puede pasar una factura muy alta. En ese sentido, hay que entender, creo que hay que reentender la vieja política como esta política corrupta, pero no necesariamente como la política tradicional. Y probablemente el desafío para el presidente sea incluir un poco más de esta política tradicional en sus formas de hacer política y así poder capitalizar sectores a los que no llega. Al mismo tiempo, en el caso de Luisa González, es exactamente la inversa. Probablemente este grupo humano que está compuesto por muchos políticos muy tradicionales y de larga experiencia, lo que necesita es abrir sus puertas para poder recibir nuevas ideas, propuestas y conceptos de gente que entiende mejor el cambio de paradigma cultural y comunicacional que ha vivido el mundo. Entonces, veremos, ambos son dos grupos bastante herméticos en sus círculos estratégicos, si es que cuál de los dos logra hacer esto de forma más rápida. Bueno, Andrea, entonces, dicho esto, el presidente de la República tendrá que ir más a territorio, tendrá que, además de lo que ya ha recorrido el país, entonces, continuar haciéndolo y el trabajo puerta a puerta, un poco como se espera en las campañas políticas, cambiar o aumentar esto a su estrategia. Totalmente, porque la fortaleza digital el presidente ya la tiene. Es decir, probablemente pueda haber algunos replanteos en cuanto a esta estrategia digital para que sea todavía más rentable de lo que ha sido, pero lógicamente la gran debilidad de un movimiento que pese a haber logrado lo que ha logrado en este proceso electoral, que es haber entrado como primer finalista aunque sea por unas décimas, un voto es un voto y con un voto se gana.
a pesar de unas décimas, entra como primer finalista de esta segunda vuelta. Y eso es un tema no menor viniendo de un líder político, de una organización política que tiene tan solo un año en el gobierno y que también tiene un año de creación y de consolidación. Tener una bancada en la Asamblea, haber ganado los asambleístas de Asia, de Europa y de Estados Unidos. Entonces, claramente la estrategia del presidente es funcional y es muy buena en lo digital, pero hay un área o varias áreas dentro de lo digital también, la comunicación dirigida a unos segmentos un poco más tradicionales, un poco más adultos. Al mismo tiempo, la estrategia territorial que le permita conectar con esta política tradicional, que no necesariamente es la vieja política corrupta, es algo que probablemente hace falta incorporar en este equipo, así como en el otro equipo también entender todo lo que el presidente ha hecho de manera correcta, sin ponerse la venda en los ojos. Y creo que si ya no queda claro después de este proceso electoral, después de esta primera vuelta, que el candidato Daniel Noboa es una figura altamente competitiva, definitivamente creo que será muy difícil hacer un proceso de autocrítica para el otro grupo electoral, que es el correísmo y Luisa González, y no hay estrategia que funcione cuando no se parte de la realidad, por dolorosa que ésta sea. Andrea, ¿se pueden quitar votos entre ambos, entre Noboa y González, o a quienes van a apuntar es a los votantes de Isa, de Andrea González o del nulo? El endoso es un fantasma que siempre aparece en este tipo de situaciones, más cuando tenemos un empate del 44 al 44 y cada voto va a contar. Es decir, yo auguro que este proceso electoral de segunda vuelta va a ser muy crudo, va a ser un proceso electoral complejo porque nos estamos jugando en realidad voto a voto los ecuatorianos el futuro del Ecuador, no solamente en los siguientes 4 años, sino probablemente y al menos en la siguiente década. En este sentido, claro, siempre se trata de acudir a este lugar común del endoso, del endoso, del endoso. El endoso es un fenómeno político muy complejo porque requiere un liderazgo muy fuerte de parte de quien solicita el endoso. El endoso necesita o requiere que el líder político tenga un convencimiento y un nivel de influencia tal en su militancia, una militancia que no puede ser construida de forma coyuntural para poder pedirle que no vote por la persona, no vote por el líder, sino vote por un tercero que es desconocido en muchos casos para esta militancia. En el caso de Leonidas Issa, probablemente por el tiempo que tiene esa militancia junto a él, una parte de su votación, no toda su votación, podría llegar a ser endosable. Sin embargo, como él ya ha manifestado, no es que va a solicitarlo a título personal de acuerdo a lo que él crea, sino que va a vivir este proceso de democracia colectiva que él le llama con su organización política para decidir. Ahora, dentro de esa organización política, como es de conocimiento público, existen muchos fraccionamientos, lo que nos llevaría a pensar que no necesariamente es que todo este volumen de votación puede endosarse a alguien. Y en el caso de Andrea González, pues Andrea González es una lideresa muy joven y al mismo tiempo muy reciente en la política nacional, de lo que yo me atrevo a pensar que un endoso de parte de ella sería prácticamente imposible. Ok, habrá que mirar entonces, Andrea, hacia los votos nulos y los votos blancos, qué papel pueden jugar en esta segunda vuelta. Definitivamente, el primer mercado electoral al que los candidatos van a atacar es el voto ausente, el voto nulo y el voto blanco, para tratar de convencer a estas personas que por alguna razón no tuvieron suficientes razones para ir a votar en este proceso o que no se definieron por ninguno de los dos lados de las dos tendencias del 44 y 44. Ahora, esto también representa un desafío para ambas candidaturas porque implica el proponer algo más, algo que yo ya no propuse en esta primera vuelta. No puedo continuar esa narrativa. Hay que partir de un proceso de investigación sólido que me permita entender por qué no votaron por mí, por qué se abstuvieron de ir a votar, por qué anularon su voto y probablemente darles una alternativa. Yo espero que esta alternativa que marque la diferencia para poder capitalizar esos mercados electorales pueda ser, ojalá, explicar el cómo de la propuesta, es decir, llegar a la profundidad. Tuvimos una primera vuelta que por la dispersión, por la cantidad de candidatos, se quedó en la superficialidad.
No hubo un desarrollo profundo de cuál es cada una de las propuestas del modelo de gobierno, del modelo de país que cada uno propone. Y yo espero que en este nuevo proceso electoral se pueda abordar con mayor claridad cuál es el cómo, cuál es el modelo de país al que vamos con cada una de estas dos opciones. Recordando también que el ciudadano optó por una de las dos opciones conocidas, es decir, por los gobiernos que ya han pasado o que ya han hecho gestión en el Ecuador. Es decir, que no quiere sorpresas, quiere claridad. Y creo que esto es un insight muy importante a ser considerado en la campaña de segunda vuelta. Andrea, quería finalizar preguntándole algo que es también un hecho inédito en la historia electoral del Ecuador, porque en la elección pasada, el 2023, el candidato que estuvo en último lugar tuvo 35.000 votos, era lo más bajo en la historia, hasta estos comicios que tenemos 6 candidatos que tienen menos puntaje, de 35 para abajo. De hecho, Iván Saquicela quedó con 11.000 votos. ¿Qué valoración podemos hacer de estas candidaturas que ni siquiera podrían llenar la tribuna de un estadio de fútbol? Esto es algo terrible, es absolutamente vergonzoso y creo que si no hay una interpretación real de lo que ha sucedido, real, yo veo a muchos candidatos agradeciendo y hasta algunos con mucha parafernalia por el apoyo. ¿Cuál apoyo? El apoyo del 0,5% del que habla Mauricio Salem. Por favor, debería darles vergüenza. Yo creo que hay un proceso importantísimo de autocrítica que requiere este país, tanto en las dos campañas que resultan ganadoras, porque desde mi perspectiva tenían todo para ganar en primera vuelta, y ganar en primera vuelta era la aspiración del 85% de los ciudadanos de este país, que no queremos más elecciones, que queremos estabilidad. Así como los primeros tienen que hacer una autocrítica de por qué no ganaron en primera vuelta teniendo todo para hacerlo, también hay una autocrítica que tienen que hacer el resto de partidos políticos, más allá de sus líderes y más allá de los candidatos de esta elección, sobre el hecho de que no representan a nadie y que siempre tienen que recurrir a candidatos por fuera de sus tiendas políticas que no les representan, que no tienen ideología para pasar estos procesos, y así termina como termina esto. Entonces, creo que hay un proceso de reflexión muy importante sobre que las formas de la política y de la comunicación han cambiado en todo el mundo. No hay un cambio solamente de un aspecto de forma, sino hay un cambio de paradigma cultural en el mundo, y es algo que hay que entender para poder hacer política. No se puede hacer política en un país y en un mundo que uno no comprende. En este sentido, creo que es muy necesario un proceso de reflexión para este grupo de los grandes perdedores que son los movimientos políticos en el país. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se nos quedaron algunas consultas, algunas preguntas. Largo el análisis. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Andrea Yepes, analista política. Con esto vamos a una pausa y retornamos porque ya vienen los deportes y en Enlace Público con la información que también se genera en Pública FM y en el Telégrafo Digital. Ya venimos.